Bueno, vamos a continuar aquí con el tema del análisis de la campana de Gauss. Para este momento, lo que vamos a hacer es pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en un ejemplo cualquiera, hacer como un caso completo de una fábrica, de una variable real de producción. Y vamos a ver un plus acá que es cómo se hace la campana de Gauss en Excel como para que mirar la distribución, ese tipo de cosas. Obviamente en la vida real, pues los datos van a venir de hacer mediciones, no de un dato que yo voy a colocar acá. Los datos de una vida real vienen de hacer mediciones, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues voy a hacer todo el proceso completo, suponiendo que estamos en una fábrica, que esa fábrica tiene procesos en los cuales por supuesto hay variación, ya dijimos durante todo el anterior capítulo, dijimos eso, y por lo tanto entonces esa variación se ve reflejada en los datos que vamos a colocar allí. Nosotros entonces vamos a tomar una serie de datos y hacerle un proceso analítico para ver si hace una distribución de tipo normal. Claro, esto está en Excel, entonces hacerlo de forma manual ya es más complicado porque ya toca aplicar mucha matemática de manera manual para lograr la gráfica que yo les voy a presentar. Muy bien, entonces comenzamos así. Primero lo que hacemos es, pues vamos a escribir un proceso. Yo voy a usar acá como siempre, como uso en muchas oportunidades, uso el Excel para comenzar a escribir ese caso. Entonces tenemos el ejercicio de esta manera. Entonces, ejemplo, ¿no? Vamos a colocar aquí ejemplo, ejemplo, ejemplo. Entonces, una fábrica, vamos a suponer que es una fábrica de un químico, de químicos, ¿no? Químicos. Produce, vamos a colocar un producto químico HCl, o sea, ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Qué otras cosas? Pues el ácido clorhídrico tiene unas concentraciones. Produce ácido clorhídrico con una concentración que varía entre, vamos a colocar aquí 98% y 99.9%. Aquí ya comencemos a analizar algunos datos, y es que el primer porcentaje, el segundo porcentaje está con decimales. Luego lo que podríamos hacer es comenzar a agregarle aquí un punto cero, ¿sí? Para comenzar a trabajar con esos datos y recordar que hay una serie de mediciones que se deben hacer bien. Entonces el ácido clorhídrico se fabrica entre esas variables, ¿sí? En este momento no estamos haciendo los requerimientos de un cliente, simplemente estamos analizando el proceso productivo que tiene una fábrica que fabrica o que produce este ácido clorhídrico y las concentraciones que salen de él. Lo que el cliente nos pide en este momento no lo estamos analizando, eso ya será en otro momento para poder comparar los valores. Bien, entonces digamos en la semana, suponiendo en la semana 25 se tomaron, vamos a hacer, se tomaron 100 muestras de diferentes lotes, que entender que el lote es que las características del producto son iguales. Un lote pues, se hace con la misma materia prima, en la misma hora, en la misma máquina, etcétera. Pero digamos que se tomaron 100 muestras en diferentes lotes, 2 puede haber sido de una, 5 de otras, etcétera. Hubo diferentes lotes. Entonces tomaron 100 muestras de diferentes lotes, las cuales se muestran a continuación, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer eso, o sea, las cosas se muestran en la tabla, coma. Por ejemplo, haga la gráfica o realice la gráfica de distribución normal utilizando la hoja de cálculo, en este caso que vamos a usar de cálculo, ¿sí? Y analice los datos. Vamos a entonces a hacerlo
digamos como en el ejemplo que estamos haciendo acá. Yo voy a colocar acá, una cosa muy importante es, voy a colocar los datos aleatorios para que yo no los sesgue, pero sí los voy a trabajar de tal manera de que queden, digamos, organizados entre ese rango, por supuesto, ¿no? Tener en cuenta eso. Entonces, se tomaron 100 muestras, vamos a analizar 100 datos. Vamos a trabajar los 100 datos de manera vertical para poder hacer la graficación. Entonces, por ejemplo, aquí está el dato, o los datos, el número de dato número, vamos a colocarlo aquí para que quede claro, dato número, y comenzamos 1, 2, 3, y etcétera. Yo voy a irme hasta el número 100, por supuesto bajo aquí un poquito, no importa. Vamos a hacer todos 100 datos. Pues podemos hacerlos con menos datos, pero voy a trabajar con 100 datos. Bien. Ese simplemente es el número de dato o el número de muestra. Si quieren colocar aquí dato número o número de muestra. Pero como de pronto hay varios lotes, pues vamos a colocar ese lote aquí. Número aquí, número de muestra. Muy bien, entonces este es el primer dato que nos toca tenerlo en cuenta para comenzar a trabajar allí. También vamos a colocar aquí esto centrado para que sea, es básicamente la estética del tema, no es nada más. Y vamos a colocar un cuadrito. Perfecto, ese es el dato número. ¿Qué otra cosa es importante? Pues qué valor se obtuvo al tomar esa muestra. Ustedes me dirán, bueno, ¿y con qué se tomó esa muestra? Bueno, vamos a suponer que se hizo un análisis químico, ¿sí? Se hizo un análisis y se calculó el porcentaje. Se puede hacer por marcha o se podría hacer con un medidor de concentración, un pHímetro, una cuestión así para calcular la pureza. Vamos a suponer que no nos vamos a meter en ese cuento de con qué se midió, pero sí sabemos que los datos que se tomaron dieron los siguientes resultados. Entonces aquí valor de la muestra. Y obviamente está en qué, en porcentaje de concentración. De concentración. Coloquémoslo igual que hemos trabajado aquí, ajustemos el texto y vamos agregando más datos. Ese es el porcentaje de concentración, no hay ningún problema. Lo siguiente sería colocar ese porcentaje. Vamos a hacerlo con valor aleatorio, pero yo lo voy a hacer entre 99.9, o sea, o 99.89 y 99,99 que sería lo siguiente, más bien porque después de este 9 que estoy subrayando aquí con el cursor mostrándoles, pues sería 99.0, 99.1, 90. Entonces voy a irme una décima más allá, entonces una centésima sería 99,91. Entonces aquí aleatorio entre, correcto. Vamos a hacer aquí aquí hay que aclarar una cosa, es que el aleatorio trabaja con números enteros. Entonces coloco 98, 0, 97 sería 97.99, que sería esto, hasta, vamos a seguir aquí porque aquí me genera error hasta el límite superior, o el dato que yo quiera, que es 9991, ¿sí? Para que haya toda esa variabilidad de datos. No voy a colocar más datos porque realmente no sabemos hasta dónde llegó. Ahora bien, ese valor lo vamos a dividir en 100 para que nos dé el porcentaje. Ya no se nos va a pasar de ahí. Yo voy a mostrar aquí que si yo agrando los decimales, no se va a pasar del segundo decimal. Nunca va a pasar eso. Si lo cierro, sí, pero entonces sería un error. Vamos a trabajar con esos dos decimales. Y por supuesto, vamos a ir a tomar todos los datos de manera aleatoria. Fíjense que yo no estoy sesgando nada, simplemente ahí ya nos da los datos que se trabajaron, ¿verdad? Los datos que dieron. Este sería el dato que se obtuvo al analizar una muestra, o cada una de esas 100 muestras que les comento yo en esa fábrica. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar algunos datos estadísticos que ustedes ya trabajaron en el capítulo anterior, o una de las primeras clases, es que tenemos que sacar, por ejemplo, el promedio de la muestra, y después vamos a hallar la desviación estándar, la distribución normal, que es una función de probabilidad aquí que nos va a dar el mismo Excel, la distribución de probabilidad.
basado con esa media y esa desviación. Entonces vamos a calcular por aquí arribita, vamos a calcular de este proceso la desviación y vamos a calcular de ese proceso el promedio. Vamos a colocarlo aquí encima, insertemos dos filitas. Entonces aquí sería promedio del proceso como tal. Muy sencillo, saben, o sea, sacamos promedio, o sea que la suma de los datos dividido el número de datos. Entonces vamos a hacerlo con la fórmula de Excel, nos da lo mismo en este caso, y marcamos todos los datos, cerramos, y el promedio nos está dando 98.93%. Ese sería el promedio de esos datos comprendidos entre 97. Dijimos 97.99 y 99.91. Hasta ese lado es. Me desvié uno más arriba y uno más abajo. Vamos a calcular la desviación. La desviación estándar, por supuesto, estándar. Dejémosla ahí. Que ese es otro tema que ahora lo vamos a ver. No lo hemos trabajado ya en otra parte de esta materia, se las explicaré. Porque de todas maneras se requiere. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí desviación, desvesta, y vamos a marcar todos los datos para que nos queden allí completos. Muy bien, entonces la desviación es esta, 0.5, perdón, la desviación estándar. Bueno, listo, ya tenemos los dos datos. ¿Qué más vamos a agregar aquí? Vamos a agregar la función de distribución de probabilidad. Esta es basada en Excel. Entonces, ¿el qué nos dice? Que basado en los datos que se obtienen, que es en este caso el primero es 98.45, y basado con este promedio y con esta desviación estándar, ¿cuál es la probabilidad de que ese dato caiga? ¿Sí? Entonces, acordémonos, el promedio es 99, es decir, lo que está en el centro de la gráfica, ya lo hemos analizado en el capítulo anterior, sería el 99. Y la desviación estándar es 0.57. Vimos que habían 3 para un lado y 3 para el otro, después seguimos avanzando en eso, pero son 3 para un lado, 3 para el otro, o sea, 0.5, 0.10, más o menos 0.15, estoy redondeando. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este dato caiga teniendo en cuenta el promedio, que es 99, y la desviación estándar, que es 0.57? ¿Cuál es la probabilidad de esa información? Vamos a hacerlo entonces de esa misma forma. Bien, entonces aquí coloquemos distribución o probabilidad, distribución de probabilidad. Lo mismo, aquí organizamos un poco también para que se vea de la misma forma que las otras información, que le damos información. Bien, ya tenemos aquí el título, que es distribución de probabilidad de este dato. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a mirar este dato, que es, por ejemplo, en este caso es 98.43. Recuerden que es aleatorio, entonces puede cambiar, y va a tomar como promedio 98.96 y como desviación estándar esto, y nos va a dar una función de probabilidad, la cual podemos después graficar. Vamos a hacerlo entonces, vamos a escoger aquí más distribución, hasta aquí punto normal, aquí vamos a normal, pero n, ¿no? Para que nos quede esta que está acá. Bien, y entonces escogemos el dato, que es este, el promedio, que es este, y vamos a escoger en este caso la desviación estándar, que es esta. Vamos a decirle que si es acumulado o si no lo es, si es bruta, entonces vamos a decirle que es bruta, para que él vaya, cada vez que va subiendo el dato, después también va bajando, y podemos así construir la campana de Gauss. Si la acumulamos, nos daría el total de datos, y solo se vería que crece el dato consecutivamente cuando lo ordenemos. Vamos a mirar eso. Entonces aquí vamos a colocar aquí falso, para que no sea acumulativa. Muy bien, ya tenemos ese dato y vamos a copiarlo ahí para abajo. Se nos faltó en este momento fijar, simplemente vamos a fijar, me faltó ese paso. Fijamos este dato, que es el del promedio, y fijamos el dato de la desviación estándar. Perfecto, y ahora sí lo copiamos ahí para abajo, y aquí vemos la distribución. Entonces
Quiere decir que, por ejemplo, este dato, ¿cuántas veces, cuál es la probabilidad de que caiga? 44.44 es la probabilidad de 0 a 1, entonces el 44% estaría en 98.39. Mientras que, por ejemplo, este dato 9803 estaría con un 20%, punto 20, aquí lo vemos. Ahora bien, vamos a hacer un tema, una graficación de los datos, pero estos que están aquí no están en orden creciente, es decir, no van de menor a mayor. Y ahorita hay que hacerlo, pero antes, para demostrarles, vamos a hacer la gráfica. Entonces vamos aquí a insertar una gráfica, escogemos esta que es la más conveniente y le vamos a decir que seleccionemos los datos. Vamos a agregar acá los datos de esta serie y vamos a escogerlos todos estos. Vamos a escoger todos esos datos, cerramos, aquí quitamos este paréntesis que se me fue, cerramos y tenemos nuestros datos. Bien, nuestra gráfica. Pero al analizarlo, como ustedes ven, pues, esto no se parece en nada a una distribución normal. ¿Por qué razón está ocurriendo esto? Porque la campana no está ordenada, es decir, ahí este dato es 99, pero después está el 98, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Ordenarlos de mayor a menor. Para eso, yo no lo puedo hacer con la función de aleatorio, entonces los marcamos y, y simplemente vamos a pegar, pegado especial, vamos a coger solamente que copie los valores sin la fórmula. Una vez copiados y pegados esos valores, vamos a ir a datos, vamos a ordenarlo y vamos a decir que no amplíe la selección aquí, le damos simplemente ordenar y vamos a escoger eso de menor a mayor, correcto, es decir, los datos que están cerca al 98 hasta los datos que están cerca al 99 un poquito más arriba y estos un poquito más abajo, a ver cómo se distribuyen a aceptar. Y aquí vemos que se parece a una distribución normal. ¿Sí? Para hacer la perfección de esa distribución normal. Entonces, pero entonces, ¿cómo lo perfecciono? Muy sencillo, tenemos que hacer la modificación, obviamente aquí no va a veces se saltan los datos, va 97, 99, 98, ¿cuál nos faltaría? Nos faltaría el que sigue que es 99, 97.98.00, luego el 01, luego el 02, luego el 03, etcétera. Entonces, para mejorar esa gráfica, lo que yo voy a hacer, digamos, ya ustedes se dan cuenta que sí da una distribución como debe ser. Entonces vamos a rellenar los espacios que faltan, ¿sí? Repito, por ejemplo, aquí está el 69, pero se salsa al 71. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar el 97.99, que es el primer dato, ¿correcto? Y vamos a ir solamente hasta el dato donde termine de a una décima, de a una centésima, son más o menos 100 datos. Entonces, más este datico, más, vamos a sumar aquí, más 0.01, ¿sí? Quedaría 98. Y ahí para allá vamos a copiar. Fíjense, lo que estoy haciendo es completar los datos, estoy completando los datos que no cayeron, simplemente eso. No estoy tergiversando la información, estoy completando los datos que no cayeron, pero al hacerlo aleatorio, fíjense ustedes que iba en orden casi perfecto. Bien, completamos y fíjense ustedes que la campana de Gauss va mejorando aún más. Va mejorando muchísimo más en la forma de nuestra campana de Gauss. Ya aquí completé los datos, correcto, van hasta el 98.98 en orden. ¿Qué otro dato falta? Porque fíjense ustedes que no llegó al 99.9, entonces tocaría agregarle otros datos para que completara la serie completa desde el primer dato hasta el dato que quede, que ya no sería 100 sino serían más. Vamos a completarlo, vamos a insertar aquí otros daticos, no importa, vamos a insertarlos aquí, no importa aquí aleatorios para que no... Y vamos a completar los datos, no hay problema. Vamos a arrastrar esta fórmula aquí hasta que nos dé, hasta que 99,01 sería lo que habíamos hablado, 99,01, verifiquemos arriba, 99, perdón, 99,91, 99,91, 99, nos faltan una cantidad enorme de datos, entonces vamos a seguir copiando hasta que nos dé 99,91, son como, vamos a mirar cuántos datos son, aquí ya me pasé. Vamos a dejar hasta el 99,91. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy completando todo el rango de datos. 99,91 por aquí abajito. Muy bien. Estas sí son los datos. Aquí ya borramos todos. Vamos a completar cuántos datos eran. Ya lo hicimos en un momento dado. Vamos a completar cuántos datos eran. A ver que me llene aquí completamente. Vamos a seguir acá. Correcto. Serían 100
Vamos a continuar aquí. 154. Bien, vamos a hacerlo así, más más 1, no hay problema. Y así sucesivamente lo vamos a copiar acá para que sepamos simplemente cuántos datos hay. Vamos a calcular el promedio, el rango, etcétera. Listo. Tenemos 193 datos. Fíjense que del 97.99, ¿sí? Con una centésima, ¿sí? Son 193 datos hasta llegar al 99,91, que abarca todos los datos posibles que existen en esto que yo escribí, en las condiciones de nuestro cliente, en este caso de nuestro cliente, sino de nuestro proceso. Perfecto, vamos a manejar eso así. Muy bien. Ahora, ¿qué falta para agregar? Ya está arreglado eso, fíjense que aquí se cortó. Vamos a terminar la fórmula porque obviamente insertamos la gráfica. Lo que nosotros vamos a hacer es modificar aquí los datos. Vamos a terminar aquí los datos completos para que él termine los datos, siga por acá, sigamos por acá a ver. Perfecto. Y también vamos a, obviamente hay que modificar la fórmula de la desviación estándar y del promedio. El promedio vamos a mirar hasta dónde va, o lo volvemos a hacer simplemente hasta el B164. Miremos si es así, que creo que no, va hasta el 198. Simplemente lo modificamos acá, B198, 98, ¿sí? Fíjense cómo se va moviendo la gráfica, ¿no? Y aquí también hasta el 198. Bien, sabemos que en este gráfico la curva no está tocando, digamos, desde el 0 y tampoco llega al 0 al final. Sin embargo, analizando la información, uno ve que la desviación estándar está muy grande. Recuerden que estábamos hablando de la variación en el anterior capítulo, y la variación hace que la distribución normal sea grande. En este caso, digamos, para un proceso normal como el que acabamos de ver, la desviación estándar sea más ancha cada vez. Vamos a suponer que reducimos esa variación. Yo la voy a reducir a un proceso que comienzo a controlar. Vamos a reducirla a 0.5 y comienza a bajar. Vamos a reducirla a 0.49 o 47 para que ustedes vayan mirando el efecto. 0.45, 0.40, que es 0.40, ¿sí? 0.39, por ejemplo, ¿qué pasa? Observen que la desviación estándar se está achicando, entonces nuestro proceso se comienza a reducir de tamaño. 0.30, vamos a exagerar, fíjense, ya ustedes ahí la ven, ¿sí? 0.2, ¿qué sucede con una desviación de 0.2? Observen lo que sucede. 0.3, dejémosla como estaba. Bien, esta es la forma entonces de hacer el análisis de la desviación estándar. ¿Qué nos falta en esta gráfica? Simplemente vamos a agregarle aquí la serie de datos en la cual la parte de los rótulos pues comienzan en el dato más pequeño, y van a ir hasta el dato más grande, que en este caso es 99.91. Vamos a darle a aceptar ahí. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a analizar ahora sí, ya teniendo los datos. Bien, agrandamos acá y vemos la gráfica un poco mejor. Bien, analizando, entonces arranca 97.99, se repite con muy poca frecuencia, una vez por allá, 0, ni siquiera alcanzan 0.007, casi no hay. Y también el 99,91 casi nunca cae, pero las probabilidades, lo que estamos mirando, hacia el centro de la campana comienzan la frecuencia a aumentar. Por ejemplo, el 99.3, 98.99, ubiquemos allá cuántas veces se repite ese. 98, dijimos 98, 95, por ejemplo, 98, 95. 98, 95 está aquí. Miren, la función es de 1.3, o sea, es más de 1. Mientras que las otras ya tienden a 0, a los extremos van a tender a 0 y en el centro van a tender a 1 porque la frecuencia, ¿sí? O la probabilidad de que eso ocurra es mucho mayor. Eso es, apreciados estudiantes, lo que les quería mostrar en este ejercicio. Entonces ya hicimos también cómo se hace el análisis de la campana de Gauss y por qué es importante que la variación sea pequeña. Arrancamos con una variación fuera que nos arrojó el proceso, pero la variación también se da en ese 0.5 es porque yo no le dije que se repetía tantas veces.
cuando este se repite más veces, o por ejemplo el del centro se repite más veces, pues la función va a cambiar también y nos va a mejorar esa campana. Esta es la forma de hacerla, lo hicimos paso a paso, espero que lo hayan entendido. Vamos a la siguiente parte. Muy bien, en este momento vamos a comenzar a trabajar pues un tema que ya hemos visto acá, pero vamos a reforzar lo que es la desviación estándar. No lo habíamos visto en los conceptos anteriores, no lo vimos en el capítulo anterior de conceptos, o en el video, inclusive en los primeros videos no lo vimos, quedó pendiente, pero ya lo hemos tratado, lo acabamos de tratar en el tema de la campana de Gauss, de dónde está la desviación estándar esta que colocamos acá, y vamos a tratarlo porque es importante entender cómo es que se calcula la desviación estándar y cuál es su fundamento matemático. Realmente es muy sencillo porque es como su nombre lo indica, es la desviación de dónde, del promedio. Si yo tengo una serie, un conjunto de datos, básicamente hay una serie de datos, si yo calculo el promedio de esos datos y trazo, digamos, hago una línea recta donde están esos datos, yo voy a determinar que hay una desviación típica de ese valor, y ese valor se llama la desviación estándar. Gráficamente, digamos, como tal sería algo como esto, aunque no es exactamente, pero lo quiero como graficar para que ustedes me comprendan. Si yo tengo aquí un dato, por ejemplo, yo trazo aquí una línea, en nuestro Excel trazamos una línea, vamos a trazar aquí una línea, suponiendo que sea, bueno, esta, listo, y para cada una de estas celdas, debía haberlo hecho un poquito más grande, pero bueno, con eso es suficiente. Entonces yo voy a comenzar a trazar, digamos, el primer dato. Bien, tengo esta línea y a esa línea yo le voy a agregar una serie, digamos, de líneas, puede ser con el mismo Excel, no hay problema para hacer la interpretación, es decir, de esta manera, por ejemplo, este datico que está aquí, vamos a colocar aquí en el borde, voy a colocar y en la parte exacta. Entonces, digamos, este dato que está aquí es un dato. Si yo tuviera aquí este puntico, nos da un dato. Suponiendo que este fuera 10, aquí el promedio, vamos a colocarlo acá, a unirlo y a centrarlo. Digamos que este sea 10, ¿sí? Que es el promedio. Entonces este me daría, digamos que es para arriba, entonces me daría 11, 12, 13, 14, hasta aquí va 15. Cada cuadrito es una celda, este valdría 15, ese puntico. Y así sucesivamente. Yo voy a armar rápidamente otras lineecitas como para hacer unos datos ahí cualquiera, no nos vamos a desgastar tanto con eso, pero sí quiero, digamos, hacer entender el concepto de la desviación estándar. Aquí este va para abajo, hagamos hasta aquí, este para arriba, pues pueden ser dos para abajo, no hay problema, ¿no? De las dos seguidos para abajo, yo simplemente estoy colocando para arriba y para abajo, pero no tiene que ser los todos para arriba y para abajo todos al tiempo, o en sincronía, no es necesario. Este también puede ser un valor válido, una unidad, ¿cierto? Ahora coloquemos, por ejemplo, dos unidades hacia arriba, ¿sí? Para que ustedes me comprendan más o menos el tema de la desviación estándar. Y este último, dejémoslo hasta ahí. Por ejemplo, agreguemos uno adicional aquí que me quedó pendiente. Bueno, dejémoslo ahí, control 1, pero hagámoslo por este lado, pues si les parece. Perfecto. Entonces, el promedio, el valor que yo tengo es pero los datos que me dan son estos. Ahora, si yo tomo esos datos y los promedio, ¿sí? contando los valores, la idea es que me dé el 10. Es probable que en este gráfico a mí no me dé 10, me dé un poquito menos, porque fíjense que la mayoría van hacia abajo. Entonces me da un poquito menos, pero entonces ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, ¿esto cuánto valdría? Vamos a colocar aquí, valdría 10, 9, 8, 7, 6 valdría 6, 5, 4, 3 valdría estoy colocándolos ahí completos, 3, este sería 3, 4, 5, este valdría 5, este valdría 6, 7, este valdría 5, 4, 3 también, valdría 3, este sería de 9, por supuesto, porque está uno por debajo, este sería de 9, 8, 7 sería ese valor. Y completemos los de arriba, a ver, este sería 10, 11, 12, 13, valdría este valdría 15,
este valdría 12, así sucesivamente, 11, 12, 13, 14, 15, también este, 15, tendríamos aquí un 10, 11, 12, y aquí en este tendríamos 10, 11, 12, 13, tendríamos acá, más o menos este es los valores. Saquemos los datos en algún lado y promediémoslos a ver qué nos da. Ya repito, lo más seguro es que no nos dé 10, yo simplemente tracé una línea y hice esos datos así, pero no quiere decir que el promedio vaya a dar 10. Yo espero que dé 10, vamos a ver qué nos da. Entonces aquí tabulémoslo, sería uno con 13, otro que sería 15, otro 6, vamos a hacerlo en orden, otro 12, otro 3, otro 15, 5, 3, 9, 12, yo estoy colocando el de arriba, 7 y 13. Este es el número de datos que hay. Vamos acá a contar los datos. Aquí sería para sacar los promedios. Por ejemplo, aquí sería cantidad. Vamos a colocar aquí la cantidad que sería el contar. Simplemente vamos a contar cuántos datos hay. Contar. Aquí hay 12 datos. Bien. Esa es la cantidad, ¿verdad? La cantidad de datos que hay ahí. Cantidad. Promedio. Entonces el promedio sería, lo podemos hacer con promedio o sumando, simplemente la suma dividido todo eso. Vamos a hacerlo aquí, promedio. Promedio, cerramos acá y nos da 9.4. Observen que lo que yo había predecido, que nos daba por debajo del 10. Muy bien. Y la desviación estándar podría calcularse, ¿verdad? Tomando ese 9.4, vamos a hacerlo, pero recuerden, esto que estoy haciendo es simplemente un ejemplo para llegar allá de alguna forma, pero el valor que va a dar es posible que no se ajuste a la realidad, porque el promedio que me está calculando es 9.4, entonces sería, vamos a tomar este dato, ¿verdad? Este dato menos este, vamos a hacerlo de una vez, entonces sería, vamos a repetir este 9.4 acá, para que nos quede claro, pongamos en pesos y vamos hacia la derecha. Muy bien, entonces ese es el del promedio. Vamos ahora para continuar, ¿qué hacer? Vamos a restar un dato del otro. Una vez que tenemos estos datos ya copiado el promedio y la cantidad de datos, que ya los tenemos claro, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado la diferencia entre este y este, o al revés, como quieran. Lo que el cuadrado elimina es el negativo. En este caso, por ejemplo, si yo hago 6 menos 9 me daría menos 3. Al elevarlo al cuadrado, pues 3 por 3 me va a dar positivo. Básicamente es eso. Entonces vamos a hacerlo más este menos este, como ustedes quieran, y lo llevamos al cuadrado. Yo simplemente, aquí fíjense que queda negativo, yo lo que hago es encerrarlo entre un paréntesis y lo vamos a hacer la elevada al cuadrado. Aquí nos da 12 y así sucesivamente vamos a copiar acá. Listo, una vez que hemos elevado al cuadrado eso, pues vamos a hacer la suma de todo esto, ¿verdad? Vamos a sumar cuánto nos da esa diferencia al cuadrado. Entonces vamos a colocar aquí la suma. Aquí a la derecha puede ser, simplemente lo vamos a sumar, más la suma de todos estos valores elevados al cuadrado. Ya los tenemos ahí. Pero están al cuadrado y yo voy a sacar el promedio de esos cuadrados. Entonces cojo este valor y lo divido entre el número de datos, que es 12, y nos da 18. Este dividido entre 12 nos da 18, que 12 es la cantidad de datos, ¿correcto? Y ahora, como ya tengo esa división, yo le voy a restar, bueno, lo voy a hacer sin restarlo, básicamente sin quitarle el 1, voy a sacarle la raíz cuadrada a ese 18 más la raíz cuadrada, para que ya, digamos, la parte cuadrática se vuelve lineal. Entonces raíz de esto, y nos da un aproximado de 4.2 la desviación estándar. Voy a hacer esa desviación estándar con la fórmula de desviación estándar de Excel para comprobar ese valor, más desvesta, ya lo habíamos visto, desvesta, y vamos a coger estos datos. ¿El qué va a hacer? Él internamente va a promediar esos datos, va también a sacar va a mirar la diferencia que hay del promedio de cada uno de esos datos, la va a elevar al cuadrado, la va a dividir entre el número de datos para sacar el promedio, le saca la raíz para quitar el cuadrado y nos da 4.48. Fíjense ustedes que hay una pequeña diferencia entre la forma que yo lo hice y lo que hizo el computador. ¿Qué vamos a agregar acá? Que yo le estoy haciendo
no estoy haciendo la desviación estándar muestral, sino digamos, la total, la poblacional. Entonces le vamos a quitar aquí al 12, le vamos a poner -1, es decir, para que quedara con 11. Lo voy a hacer con 11 datos, -1, le quito un dato y nos da exactamente el mismo valor. Aquí tenemos el mismo valor. Entonces, esta es la forma de calcular la desviación estándar. Ya voy a hacer otro ejemplo para que nos quede claro. Pero esta es la forma de calcular la desviación estándar. Fíjense en mi ejemplo. Yo tomé algunos datos que yo supongo que mi promedio era 10, solo adiviné. Hice unos datos por encima, otros por debajo. Los tomé aquí en esto. Calculé la cantidad de datos, estoy viendo el procedimiento. Le saqué el promedio a esos datos y miré de cada uno de estos datos cuál era la diferencia con relación al promedio. Esa diferencia la elevé al cuadrado, ¿sí? Para eliminar el negativo. Luego la promedié, sumé todo, la promedié, estoy sacando un promedio, pero de cuadrados. Entonces, al promediarla, ya me da el dato que es, le quito un 1 para sacar la poblacional y le saco la raíz y fíjense lo que me da, exactamente el mismo valor que hacerla de forma automática con el Excel. Voy a hacer otro ejercicio para que nos quede súper claro el tema de la desviación estándar. Vamos a hacerlo acá con otra hojita de cálculo. Entonces, por ejemplo, hallar la desviación estándar de los datos relacionados, simplemente así, ¿sí? No más. Entonces, de forma manual y comprobarlo con el Excel, si en este caso Excel, que es el que estamos usando para nuestros cálculos. Vamos a sacar una serie de datos, digamos, aquí está el dato, yo voy a hacerlo también aleatorio, más aleatorio, a mí me gusta el aleatorio, punto entre, vamos a tomar valores enteros, no hay problema, digamos, de entre vamos a hacer un dato que sea entre 10.000, 10.001, digamos un tornillo que mida 10.01 hasta 10.99, o sea que el máximo valor sería 10.99. Para eso lo divido otra vez en 100, como hice en algún momento en el anterior tema. Lo divido en 100 y me da, bueno, 10.16, ¿no? Vamos a tomar unos daticos acá, yo voy a tomar una cantidad de estos daticos, vamos a ver cuántos, 21, 22, 23, dejémoslo en esa cantidad de datos. Vamos a tomar 21, 22, 23, 24, 25 datos. Bien, entonces estos es nuestros datos. Lo vamos a hacer de manera manual y también lo vamos a hacer con la formulación de Excel para que ustedes comprueben cómo se saca. La formulación de Excel es la misma que usa la calculadora. Cuando la cantidad de datos es exageradamente grande, casi no se diferencia entre una muestra, casi no se diferencia entre la desviación estándar muestral y la poblacional. Supongan ustedes que tomaron 1000 datos. Entonces, la desviación estándar poblacional es raíz cuadrada de x menos x barra elevado al cuadrado sobre la cantidad de datos menos 1. Pero nos daría, ese menos 1 nos daría dividido 999. Pero si son 1000 datos, dividido 1000, o sea que ahí ya la diferencia es mínima, no va a haber problema, una 100 milésima a veces. Cuando los datos son muy grandes no hay diferencia entre la poblacional y la muestral. Muy bien, vamos a hacerlo acá, en este dato son 25, vamos a hacerlo bien como es. Entonces, lo primero, este es el dato que tenemos aquí, estos son los datos, vamos a colocar aquí datos, perfecto, y vamos a colocar en este caso vamos a sacar el promedio, correcto, aquí vamos a sacar el promedio, yo voy a colocarlo aquí, no importa, lo voy a repetir, pero es para que usted entienda el procedimiento, más promedio, lo voy a hacer manual todo, entonces vamos a decir más, sumamos todo, ¿verdad? Lo sumamos absolutamente todo y lo dividimos entre 25, yo lo voy a dividir entre el contar, que es contar, ahí vamos aprendiendo también Excel, vamos a contar el número de datos que va de aquí hasta acá, fíjense ustedes en el mismo rango, entonces él automáticamente calcula el promedio. Ya sabemos que si lo hago manual, voy a probarlo aquí, que si lo hago de esta manera también me funciona, debe dar exactamente el mismo valor con el Excel.
ahí está exactamente comprobado. Como yo estoy trabajando manual, vamos a hacer la suposición completa de que todo el proceso lo voy a hacer manual. Entonces simplemente sumo y divido por el número de datos. Aquí está el promedio, lo repetí. Eso lo repetí es con el fin de hacer X menos promedio, ¿verdad? O lo que llamamos X barra, ya lo hemos visto. Entonces X menos promedio. Perfecto, vamos a colocarlo acá. Entonces vamos a hacer este, que es el valor de X menos el promedio, que es este. Perfecto, aquí me dio 0,4, bajo, ¿sí? Recuerden que estoy trabajando con datos aleatorios, entonces se van a estar moviendo, pero el sistema hace el cálculo bien. Listo, fíjense que hay unos valores negativos. Entonces, ¿qué hacemos para calcular la desviación? No nos sirve que estén negativos, sino el valor absoluto. En ese caso lo que hacemos es elevarlos al cuadrado, pero como después le vamos a sacar la raíz, pues eliminamos ese cuadrado. Entonces simplemente es X menos promedio. Yo voy a colocar aquí así en esta simbología. X es el valor menos promedio y elevado al cuadrado. Yo voy a colocar este símbolo, se usa para elevar al cuadrado. ¿Listos? Entonces es este valor elevado, o por sí mismo, como quieran, elevado al cuadrado. Da 0,22, yo voy a hacerlo por este mismo, que es elevado al cuadrado. Eso ya lo sabemos. Perfecto, ya tenemos acá X menos valor elevado al cuadrado. Fíjense que los negativos, a pesar de que hayan aquí, ya desaparecen acá. Perfecto, ya tenemos eso. Ahora sumamos. Vamos a hacerlo en la parte inferior de nuestra hoja de cálculo. Voy a sumar todo eso. Entonces la suma de ese completo, ¿cuánto nos da? Vamos a colocarlo acá. La suma sería más, sumamos todo y nos da este valor. Bien, 2.2852, digamos. Vamos a sacar ahora de esa suma, vamos a dividirla entre el número de datos, porque esto está elevado al cuadrado, entonces lo dividimos entre el número de datos y le quitamos 1, ¿listo? Entonces aquí sería promedio. No es exactamente el promedio porque le vamos a quitar 1, pero promedio sería lo siguiente. Promedio, acuérdense que lo que estamos es el promedio, no de los datos como tal que están acá, sino de el dato menos el promedio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sería más esto dividido el contar, que es simplemente, vamos a contar el número de datos que hay, podemos tomarlo en cualquier rango aquí, listo, en este. Pero a ese le vamos a restar 1 para que nos quede completo. Como le quitamos ese 1, toca tener cuidado en el Excel. Vamos a ponerle paréntesis antes de la función de contar y al final, para que todo ese paréntesis grande quede debajo en el denominador y quede bien. Listo, y nos da esto. Fíjense que está cambiando, recuerdo que estoy con aleatorio. Y ahora le sacamos la raíz, entonces ya sería esa sería la desviación estándar. O si quieren raíz, pero es desviación ya estándar. Simplemente lo que hacemos aquí es le decimos que raíz, que es la raíz cuadrada de este valor. Y la desviación estándar nos da 0,29. Vamos a hacerlo con la función simplemente de desviación estándar sin haber hecho todo este desarrollo. Más, digamos, esta desviación estándar de Excel, ¿sí? Para que nos quede ahí claro que lo que estamos haciendo. Hagamos un poquito acá, perfecto. Entonces más desviación estándar del Excel, lo marcamos solo los datos iniciales, porque ya el sistema no lo calcula. Los dos valores deben ser iguales. Observen, son exactamente iguales los dos valores. Y entonces de esta manera hemos realizado cómo se hace la desviación estándar y hemos entendido el concepto de la desviación estándar. Ahora viene pues la parte práctica por parte de ustedes. Luego nos vemos en otro capítulo de control estadístico de procesos.